Buenas tardes, amigos, de nuevo en este programa Finanzas para Todos, un programa que intenta alegrarles un poco la vida, intentando que sus finanzas pues sean más, rindan algo más, sean más óptimas, y ese es nuestro verdadero objetivo, hacer que eso funcione y que les sea de utilidad. Estamos hoy con nuestros amigos, con Miguel Campoy, profesor de la universidad, abogado y otras cuantas ocupaciones para llegar a fin de mes. Y con nuestro amigo Javier Pinel. Hola, ¿qué tal? Bueno, lleva una gestoría famosa en Villacarrillo y de mucho prestigio, y además con muchísimo trabajo, y en esta fecha sobre todo. Y en esta fecha especialmente. En esta fecha hasta la bola, ¿no? Hasta la bola, como se suele decir. Y un servidor, Sebastián Monuera, aficionado a la finanza y profesor, pero bueno. Por aquí vamos. Por aquí vamos. Bueno, pues hoy, hablando de finanzas, por supuesto, vamos a hablar de bancos. Porque si algo tiene relación con nuestras finanzas son los bancos. Los bancos forman ya parte de nuestra vida y es difícil imaginar cómo sería nuestra actividad económica, nuestra actividad financiera sin ellos. Lo cierto es que conocemos poco sobre ellos y por eso vamos a intentar aquí dar algunos datos de cómo funcionan estos bancos, algunos datos que puedan resultar interesantes o incluso morbosos, ¿no? Empezamos por cuáles son los bancos más grandes de España. Y hablamos de grandes por volumen de activos, es decir, por dinero, para entendernos, que es cómo funciona un banco. Primer banco de España, CaixaBank, con 674.000 millones. Ahí es nada. Segundo banco, BBVA, con 399.000 millones. Tercero, Banco de Santander, con 360.000 millones en activos. Sabadell, con 250.000 millones. Nuestra Unicaja con 113.000 millones y solamente sumando estos primeros bancos resulta un total de 1.800.000 millones. Es decir, que yo ya he hecho la cuenta, digo, bueno, ¿a cuánto tocamos cada español por 1.800.000 millones? Bueno, pues tocamos cada español a 38.000 euros. Es decir, que una familia de 4 nos tocarían 152.000. No sé por qué, pero esto no está muy bien repartido porque yo ni de casualidad, ¿no? Sí, es que quizás seamos menos españoles. Ni de casualidad. Yo por lo menos ahí no... Digo, el rey se lleva buena parte. El rey se lleva buena parte, ¿verdad? Y los comisionistas ya no te hablo. Bueno, pues resulta que en España hay en la actualidad 242 bancos o cajas de ahorros y entidades financieras. 242, bastante menos que hace otros años, porque la cuestión de las fusiones ha sido vertiginosa desde hace 10 o 15 años. Segundo dato sobre los bancos, número de empleados. Actualmente son 172.000 empleados de bancos. Están equilibrados, 55% mujeres, 45% hombres, algo más, pero bueno, razonablemente, la paridad se guarda. Y ten en cuenta que si ahora hay 172.000, en 2010 teníamos 263.000. Es decir, que han bajado en 90.000 empleados la banca. Prácticamente ha bajado una tercera parte y sigue bajando rápidamente porque esto no hay quien lo pare. Primer banco por número de empleados, CaixaBank, 40.000. Segundo, BBVA con 28.000, Banco de Santander 26.000, Sabadell 16.000, etcétera, etcétera. Dice, bueno, y si estos son los bancos, ¿cuántos clientes tiene cada banco? Y aquí sí hay alguna sorpresa, porque el primer banco de España por número de clientes es el Santander, con 13.700.000. Santander, no CaixaBank, que es el que más activos tiene. El BBVA, que tiene 13 millones, le sigue muy cerca. El Banco de Sabadell, que tiene 12. Bankinter, que tiene 10, Bankia, que tiene 8. Y CaixaBank tiene 6.500.000. Y a mí me resulta curioso que CaixaBank, con la mitad de clientes del Banco de Santander, tiene el doble de activos. Y bueno, esto no tiene más que una explicación, y es que el cliente de CaixaBank tiene en el banco 4 veces más dinero que el del Banco de Santander. Ahí queda. Por algo será, por algo se irán los más pudientes a CaixaBank. Un dato más en el que hay cierta polémica. ¿Cuál es el sueldo de un empleado de banca? Y claro, aquí hay enormes diferencias, mucho más que en cualquier otra sección laboral de nuestra vida. De media ese sueldo es de 28.000 euros brutos, unos 1.500 euros al mes. Y además con grandísimas diferencias, porque van desde los 15.000 euros hasta los 70.000.
dependiendo de un montón de circunstancias, depende mucho, sobre todo aquí también de la experiencia. Y un director, pues un director está entre los 35.000 y los 92.000 euros, y de media 70.000 euros, de media, porque ya decimos que puede estar en ambas bandas, y dependiendo también de zonas, dependiendo de tipos de oficina, pues esos datos varían muchísimo. La verdad es que estos datos están sacados de una página de internet, una página para el empleado bancario que se llama JobTech, que suele ser bastante fiable. Número de sucursales de los bancos. Bajando a Jaén, en 2008 había 635 oficinas. Bueno, pues en 2021, a finales de este último año, había 405. Se han perdido 220 oficinas, es decir, más de la tercera parte en 13 años. Y esto no se detiene porque hay anunciada un mayor cierre de oficinas en nuestras entidades en la provincia. Hay ahora mismo 65 oficinas por cada 100.000 personas, y la verdad es que hay que hacer un pequeño inciso, y es que en cuestión de oficinas bancarias, Jaén es de las provincias más afortunadas, porque cada uno de los 97 municipios de la provincia tiene al menos una, y eso no pasa prácticamente en ninguna provincia de España. Y eso palía en alguna medida lo que hemos escuchado hablar todos de la exclusión financiera, un tema del que hablaremos algún día. En la provincia, ¿quién se lleva la palma en cuanto a oficinas? Caja Rural. Caja Rural tiene ahora mismo 143 oficinas en Jaén. Sinceramente, yo alguna vez me he preguntado, el otro día lo comentábamos, dice, ¿cómo es posible que una entidad pueda soportar esos costes de mantenimiento de esa infraestructura? Pero la verdad es que para el cliente lo que resulta es de agradecer precisamente que se implique de esa forma con la provincia. Le sigue la Caixa con 100 oficinas, Unicaja con 55 oficinas, Caja Sur con 52, el Banco de Santander con 28, BBV con 21, y ya como curiosidad, al final de la cola, tenemos el Deutsche Bank con una oficina, Renta 4 con una oficina, Ibercaja con una oficina, Caja Rural del Sur con una oficina. Lo cierto es que, como comentamos antes, el cierre de oficinas en España está siendo aceleradísimo y no tiene freno, porque está continuando estos días y las entidades siguen anunciando el cierre de más oficinas, la concentración en grandes oficinas y en el negocio por internet, y eso no tiene freno. Como hemos dicho, crea un gran problema de exclusión financiera que el gobierno y también las propias asociaciones bancarias están intentando detener. Pues hay un ejemplo claro que es Tarragona, que ha perdido la mitad de las oficinas bancarias en este tiempo del que hablábamos, y esa pérdida ha llevado, pues se calcula que son 1,5 millones de personas, muchos mayores de 65 años, que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes, que tienen que lidiar a diario con la ausencia de oficinas bancarias. Hay que tener en cuenta también que esas personas normalmente tienen una falta de capacidad y de destreza para operar en cajeros, o ya no digamos nada por internet, lo que se llama la exclusión financiera, y algún día hablaremos en un programa sobre este tema, porque es un tema muy importante. Y hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos dado un repaso un poco exhaustivo, numérico. Creo que son muchos datos que nos pierden, pero bueno, pero son interesantes. Voy a decir una cosa, que mirando en la hemeroteca, en Jaén tuvo un banco que era originario de Jaén, que era la Banca Puche. La Banca Puche se fundó en Baeza en 1924 y venía de otro banquero que era familiar de ellos, que se llamaba heredero de Dionisio Puche, y empezó en el 1873. Entonces, cuando ya empezaron los movimientos bancarios, Rumasa absorbió la Banca Puche y le puso de nombre Banco Meridional. Banco Meridional. Al Banco Meridional lo absorbió el Banco de Vizcaya, y ya posteriormente, en el 1994, finalmente el Banco Meridional lo absorbió el Banco Bilbao Vizcaya. Es decir, que la banca esa, y además estaba en la calle San Pablo, que es la calle esa principal de Baeza, que es donde está la estatua del poeta sevillano. Y ahí, subiendo a la izquierda, pone Banca Puche, queda allí el cartel como que ha estado allí la Banca Puche. Y el diputado ya no sé si es diputado o se habrá jubilado, Gabino Puche, era heredero, era de esa saga. Banca. Sí, efectivamente. Sí, la verdad es que si yo le digo a la gente que nos está viendo, dice, bueno, acuérdate hace 15 años las oficinas que había en tu pueblo, bancarias.
y empezaron a decirte esta. Yo que vivo en Villacarrillo había el doble de oficinas. Claro, y además en aquella época, Sebastián, los banqueros no iban a la calle a buscar clientes, que iban allí y te recibían y de alguna forma nunca decía aquí hay que firmar y punto, ¿no? Porque ellos, se supone que ellos te decían la verdad y no te iban a engañar y eran autoridades. Sí, y es verdad, Sebastián, que en aquella época los banqueros ganamos mucho dinero. Sí, eso yo lo he contado creo que alguna vez, que a mí siempre me ha interesado el tema de las finanzas. Bueno, pues cuando mi padre venía a casa y se fiaba más, me decía que se fiaba más del director del banco que de mí, a mí me llevaban los demonios. Sí. Por algo se era así, así era, ¿no? Yo me enfadaba, digo, pero ¿cómo puede ser? No, es que el director me ha dicho esto y a mí eso iba a misa. Sí, eran como su confesor, incluso más tú ibas a decir, voy a pedir un préstamo para esto, y dice, no, eso no te conviene, que tú lo que te interesa es esto, y si lo decía era un poco la situación. Bueno, y es el negocio de toda la vida, el negocio de la usura. La Iglesia siempre, a cualquier préstamo de algo que pidiera intereses, la Iglesia le llamaba usura, ¿no? Y el principio de los bancos pues fue el troque, el cambio, ¿no? Se cambiaba grano por servicio, es decir, que hasta ahí empezó la banca. La banca fundamentalmente, donde apareció con fuerza fue en el norte de Italia, y ya está funcionando muy bien hasta el año 2000, cuando la crisis bancaria, que la gente se ha planteado por qué hemos llegado a esta situación de crisis tan importante, que desaparecieron muchos bancos, y entonces pues se dieron cuenta que lo estaban haciendo mal o que no estaban evolucionando como evolucionaban los tiempos. Y es verdad lo que tú has dicho, que han estado evolucionando con temas económicos, con temas de globalización, y se han olvidado de las personas que es que lo necesitan. Y es que es lo que he dicho yo esta mañana a mi alumno, que es que hay padres que tienen 90 años, que el otro día estuve yo en el tanatorio y se había muerto un hombre de 78 años y decía, qué joven. Es decir, que la calidad de vida ha evolucionado tanto, y no hemos olvidado de esas personas, que esas personas pues, consumen y tienen su dinero y son parte importante de la sociedad. Sí, los bancos tienen ahí un reto en la cuestión del trato a las personas como personas, un reto importante. Lo están tomando como recuperar la confianza que la han perdido. Ahora quien escuches hablar de un banco, pues siempre escuchas hablar de la misma forma, y mira que los bancos son instituciones, son entidades que necesitan también ganar dinero, tienen que funcionar, tienen que pagar a sus empleados. Yo ese tipo de cosas los entiendo, pero claro, el banco también me tiene que entender a mí. Claro, pero tiene y que esa ser parte más, la veo tiene que ser más razonable, Sebastián, porque tú dejas ahí de alguna forma tu dinero, tu capital. Y por ejemplo a mi chiquillo le han puesto 25 euros y ha llamado y dice, ¿esto por qué? Dice, porque no has pedido un crédito de 15.000 euros con nosotros. Digo, pues si no lo necesito. Hay cuestiones que tienen que limar, que se tienen que plantear y tienen que ser más razonables, sin ser agresivos, pero hay que hacerlo. Tienen ahí un y con las personas mayores se han ido olvidando. Y porque se ha creado una plataforma, incluso, pero nadie la ha ayudado. Incluso también es cierto que había una banca, cajas de ahorros más cercanas, ¿no? En Jaén tenemos experiencia de entidades, pues, desde Caja Jaén, por ejemplo, ¿no? Que la Caja Jaén, que fue absorbida. Por cierto, fíjate tú que yo llegué a ser consejero de Caja Jaén por el tercio municipal, como el que dice. Era histórico. Pero claro, era que aquello era simbólico, no ibas allí a una asamblea. Y además yo que soy un poco así, ¿no? Yo mi primera cuenta la hice, el primer sueldo que tuve lo hice en el Banco de Andalucía, porque me sentía, y después en la Caja de Ahorros de Jaén. Yo siempre muy localista, ¿no? Y me dio pena cuando desapareció la caja. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, es que esa es la vida. Y el futuro esperemos a ver qué nos depara. Sí, ya veremos qué nos trae. A ver qué nos trae. Bueno, tú, como dices con lo tuyo, ¿no? De momento, campaña de la renta. De momento estamos en campaña de la renta, en vorágine que por si alguien no se ha enterado todavía, estamos en plena campaña de la renta. Alguien no lo sabe. A ver si alguien todavía está dándole vuelta a la declaración de la renta. No esperéis al último momento si necesitáis. Hay que tomar tiempo. Exactamente. Y también diré que buscar ayuda. Hay que tomárselo con calma, porque este año todavía estamos a tiempo de recibir noticias que puedan cambiar en algo. Según las fuentes de las que quieras oír, está garantizado, esto es un presupuesto, esto está cerrado. No hay nada que discutir. Pero hay otras fuentes que piensan que no, que la realidad es suficientemente cambiante en tiempo
como para que todavía salgan nuevas circunstancias, hablamos de rentas historias que puedan hacer cambiar algo. No, lo fundamental va a seguir ahí, y si cambia algo, desde luego es en beneficio. Por tanto, quiero decir, como bien has apuntado, que hay que tomárselo con calma, pero tampoco hay que perder el tiempo. Hay que ir poniéndose en manos ya para saber de qué nos ha de importar esa renta. Yo hoy en concreto, pues quiero hacer una anotación respecto a lo que también el COVID nos ha traído, que son muchos fallecimientos. En cualquier caso, el COVID no le incide a la renta, lo que le incide a la renta es el hecho del fallecimiento. Este año espero, por desgracia, tener que realizar más declaraciones de fallecidos que otros años, proporcionalmente hablando. Y bueno, hay que aclarar una cosa, bueno, varias cosas. El año fiscal no entiende de si uno está vivo o no. Uno tiene la obligación de hacer, y sus herederos, de hacer la declaración de la renta, sea cuando sea que haya fallecido. El año fiscal se inicia el 1 de enero y es el 31 de diciembre cuando termina el año fiscal, aquello sobre lo que hay que tributar, independientemente de que se haga el año siguiente. Si uno fallece el 1 de enero, ya hay que presentar su renta. Ya sabemos que las circunstancias no serán iguales, pero tiene que presentarla. Es decir, que el periodo es indistinto de cuando haya fallecido alguien. ¿Quién tiene que presentarla? La declaración tiene que presentarla sus herederos. Sus herederos. ¿Por qué? Porque le puede influir como heredero, heredan, algo que ya sabemos todos, derechos y obligaciones. Renta es una obligación del difunto, por tanto está obligado el heredero, si acepta la herencia, a hacerse cargo de esa renta. ¿Es obligatorio presentarlo? Sí. Es obligatorio presentarlo exactamente en las mismas condiciones que si hubiese estado vivo desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Tanto si es trabajador, como si ha tenido 2 pagadores, como si tiene una actividad económica, hay que presentarla exactamente igual y con los mismos límites. Además, sucede la singularidad de que la situación familiar se mide a 31 de diciembre, ese día en concreto. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque la situación familiar, como se mide a 31 de diciembre y esa persona ya no está, pues si es soltero la presenta individual como siempre la hubiese presentado. Pero si está casado, tiene hijos y demás, al llegar 31 de diciembre y no estar, no existir, tiene la obligación de presentarla individualmente, lo que obliga al resto de los miembros de la unidad familiar a no incluirlo. O sea, no cabe declaración conjunta con la mujer hasta hasta la fecha del fallecimiento, no. Y después individual, ¿verdad? Vamos a suponer, la persona fallece el 30 de diciembre. El 31 de diciembre es cuando finaliza el periodo impositivo. Como ya ha fallecido, ya la tiene que presentar por fuerza individual. Ambos, exactamente. Podrá ir con la carga de los hijos la mujer o el hombre, quien sobrevive, pero todo se hará de forma proporcional. Los ingresos se computan a la totalidad. Por eso decía que hay que ver si uno está obligado o no y con los límites legalmente establecidos, independientemente de si está fallecida la persona como si no. Bueno, una vez hecha la renta, pues tenemos 2 alternativas. Pueden suceder 2 cosas. O sale a devolver o sale a pagar. Vamos a empezar por la dolorosa, que es la rápida. Si sale a pagar, hay que pagar. ¿Quién? Los herederos. Salvo que alguno de los herederos renunciase a la herencia. Al renunciar a la herencia, está renunciando tanto a derechos como a obligaciones. Por tanto, las consecuencias de la no presentación... Que aquí pueden venir problemas, porque lo usual en muchas familias es que un heredero
no esté presente, no quiera, ¿no? Que aquí pueden venir problemas. Pueden venir problemas, pero te diré que por nuestra legislación lo que cabe hacer es renunciar, y si no renuncias es que aceptas, o sea, es por diferencia. Si no haces expresamente tal, entonces estás incluido en si cuál. Si no presentas declaración, las cargas caen sobre los herederos. Exactamente. Las sanciones. Exactamente. La otra opción que queda en renta es que saliese a devolver. En ese caso hay dos circunstancias. Si la devolución es inferior o superior a 2.000 euros. En cualquiera de los casos, hay que realizar aportación de cierto tipo de documentos. El certificado de fallecimiento, el libro de familia, el registro de últimas voluntades, testamento, certificado bancario de quiénes son los titulares, herederos de esa persona fallecida, y además rellenar un papelote, que es en el caso de más de 2.000 euros, se llama H100, en el que se hace constancia expresa de quién hereda qué. Por supuesto, ni que decir tiene, que ese derecho que asumen los herederos, aquí hay que tener mucho cuidado, porque casi nunca pasa nada, pero he visto bastantes casos en los que sí hay repercusión, de que no se les devuelve porque la cantidad no estaba incluida en la corriente hereditaria. Por tanto, no se había liquidado el impuesto, aunque saliese a cero. No se había liquidado el impuesto y, por tanto, la Administración no reconoce que esa deuda existe porque no está declarada. Aquí la casuística es muy grande. Aconsejo que en un caso así, en el caso de un fallecimiento, a nada que se tengan las cosas mínimamente claras, la persona, la familia, los herederos se pongan en contacto con un asesor para que les oriente en los pasos a dar, porque al año siguiente, que es cuando se produce el devengo del impuesto, puede que sea tarde para poder tener derecho a según qué cosa. Hay que andarse con cuidado. Es lamentable hablar de esto, pero es una realidad que tenemos y conviene saberla. Esto es la vida, sí. Muy bien dicho, Miguel. Esto es todo por mi parte en este día. Yo creo que ha sido muy interesante y además mucha gente o la gente que tenga un caso como este va a agradecer esa información. Claro, sobre todo por la cantidad de gente que ha fallecido con esta triste pandemia que... Exactamente, hay un aumento importante en la localidad durante todos los años. Sí, sí. Yo en mi localidad pues puede haber habido un claro, 20 y tantos por ciento. Sí, ha pasado de 110 a 140 aproximadamente fallecimientos, que puede deberse o no a estas causas, pero tiene todas las papeletas, para que sea. Muy bien, pues aquí les dejamos y les emplazamos para la semana que viene, la semana de mayo en la que estamos ya prácticamente en verano. Hasta luego, amigos. Hasta el próximo día. Hasta luego, adiós.